Las economías mundiales se han visto fuertemente afectadas por esta pandemia del coronavirus y Venezuela no se escapa de esta realidad. Por eso vamos a conversar con el economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, para que por favor nos amplíe detalles de cuál es el panorama actual y los pronósticos que se esperan para Venezuela, no solamente en el 2020, sino también en el 2021. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Gracias a ustedes, Diana. Bueno, consecuencia de la pandemia mundial se está generando impactos económicos muy fuertes sobre la economía global. Se proyecta en este momento que la economía global en el 2020 se va a contraer en menos 3%, las economías avanzadas, Estados Unidos y Europa, se van a contraer en menos 6.1% de acuerdo al Fondo Monetario, y las economías emergentes y las economías desarrolladas como Venezuela en promedio tendrían una contracción de menos 1%. Sin embargo, Venezuela lamentablemente es un punto fuera del promedio y ya antes del coronavirus presentaba unas perspectivas muy negativas. Y lo que está haciendo el coronavirus ahora es agudizando, profundizando lo que era un ciclo recesivo ya anunciado antes del coronavirus. Y Fondo Monetario proyecta que la economía venezolana en el 2020 se va a contraer en menos 15%, 2 dígitos, y en el 2021 en menos 5%. Sería el séptimo y octavo año consecutivo de recesión de Venezuela, lamentablemente. Profesor, hemos visto que el gobierno nacional ha anunciado entre estas medidas económicas para un plazo de 6 meses el pago de nóminas para pequeñas y medianas empresas. ¿Esto es sostenible en ese tiempo? Esta política que también es similar a la que se había adoptado cuando la reconversión monetaria en agosto del 2018. Lamentablemente, los anuncios del gobierno son poco viables que pueda instrumentarlos. ¿Por qué? En este momento, consecuencia del coronavirus, los precios del petróleo han bajado a los niveles más bajos de los últimos 30 años y la cesta petrolera venezolana puede estar en $13 el barril. ¿Qué quiere decir esto? Que Venezuela está vendiendo petróleo por debajo de su costo de producción. Es decir, sus finanzas públicas están destruidas y su consecuencia del choque y de la pandemia. En consecuencia, Venezuela no tiene los recursos para asumir esos pagos a los empleados públicos y privados. Es muy poco probable que pueda cumplir con ellos porque además de que no recibe ingresos por petróleo, tiene 25.000 millones de dólares en bonos vencidos y no pagados, es decir, en default, pero además tiene el nivel más bajo de reservas internacionales de los últimos 31 años y se encuentra en una situación sumamente estrecha en términos de recursos para hacer lo que están haciendo otros gobiernos en América Latina, que es generar transferencias directas a los ciudadanos, transferencias directas a las empresas y hacer política contracíclica en contra del ciclo económico para ayudar a las economías a recuperar crecimiento. Esas 3 líneas de acción que son muy importantes, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Venezuela, difícilmente se van a poder llevar a cabo ante la estrechez financiera en la que se encuentra el Estado venezolano. Finalmente, profesor, hemos visto también como política de Estado estos bonos que se están dando a los trabajadores. Sin embargo, mucha de la economía del país se mueve a través del mercado informal. ¿De qué manera, igual a puertas adentro, estas empresas que todavía siguen funcionando de manera formal, cómo pudiesen verse afectadas? Uno de los dramas que vive Venezuela en medio del coronavirus es que el coronavirus nos encuentra en una situación muy vulnerable. Después de 6 años de recesión, después de 3 años de hiperinflación y además con el salario más bajo de América Latina. El salario mínimo en Venezuela es $2 en este momento. Y el otro drama, no solamente que tenemos el salario más bajo de América Latina, sino que la mitad de nuestra economía es sector informal o trabajadores por cuenta propia. Entonces, ¿cómo le podemos solicitar a esa población que tiene que salir todos los días a la calle a buscar la vida, si no come, que se mantenga en cuarentena? Uno de los dramas de Venezuela es que no tienen los venezolanos el ingreso para poder mantenerse en casa, respetar la cuarentena, o un Estado como el peruano o como el chileno que los ayude con transferencias directas con una cantidad de dinero razonable
que le permita tener acceso a medicinas y alimentos y poder cumplir la cuarentena. Y esa es la gran preocupación de nosotros, los economistas, no solamente en el términos estrictamente económicos, sino en términos de la pandemia y de la posibilidad de que la sociedad venezolana pueda cumplir con la cuarentena ante la incapacidad de tener los recursos financieros de mantenerse en casa. Bien, muchísimas gracias al profesor José Manuel Puente del IESA por su amplia colaboración en este espacio Noticiero Univisión, y a ustedes muchas gracias por su sintonía.